¿Alguna vez has estado en una situación donde todos fueron testigos de tu humillación? Donde cada persona en la habitación te vio siendo tratado como si no valieras nada, como si no importaras en absoluto? Pues déjame contarte algo que me pasó a mí, algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la vida, sobre el liderazgo y sobre lo que realmente significa entender a las personas que trabajan para ti. Estoy a punto de compartir contigo la experiencia más intensa y cargada de emociones de toda mi vida profesional. Y créeme cuando te digo esto, lo que pasó al final dejó a todos absolutamente sin palabras. Mi nombre no importa ahora mismo. Lo que importa es por lo que pasé, lo que soporté, y cómo un solo momento transformó absolutamente todo. Hace 6 meses, tomé una decisión que me llevaría por un camino de humillación diaria, burlas constantes, y un trato que ningún ser humano debería tener que soportar jamás. Pero tenía mis razones, razones que eran más grandes que mi orgullo, más grandes que mi ego, más grandes que el dolor temporal que sabía que tendría que sufrir. ¿Sabes qué? Acababa de heredar la empresa de mi padre, un negocio de fabricación de tamaño mediano con aproximadamente 200 empleados, distribuidos en 3 ubicaciones diferentes. Mi padre había construido esta compañía desde cero durante más de 30 años, derramando su corazón, su alma, su vida entera en crear algo significativo, algo que proporcionara sustento a familias, a comunidades enteras. Cuando falleció repentinamente de un infarto, me vi empujado a una posición de liderazgo para la que no estaba seguro de estar preparado. Solo tenía 32 años, había trabajado en el negocio durante años, sí, pero siempre en posiciones gerenciales donde mi apellido significaba algo, donde la gente sabía quién era yo, donde el respeto se daba casi automáticamente por mi apellido. Pero heredar la compañía no se trataba solo de firmar papeles y sentarme en la oficina de la esquina. Se trataba de entender cada aspecto del negocio, de conocer a las personas que hacían que todo funcionara, de ver la realidad desde todos los ángulos posibles. Y fue entonces cuando tuve esta idea loca, este pensamiento absolutamente descabellado que me mantuvo despierto por las noches, royendo mi conciencia sin descanso. ¿Qué pasaría si trabajaba de incógnito? ¿Qué pasaría si trabajaba en el piso de la fábrica, en los almacenes, en las posiciones donde la gente no supiera quién era yo, donde mi apellido no significara nada, donde sería tratado exactamente como cualquier otro empleado de nivel inicial? Mi junta directiva pensó que estaba absolutamente fuera de mi mente cuando les sugerí esto. Me dijeron que era peligroso, que era innecesario, que simplemente podía leer informes y tener reuniones con los jefes de departamento para entender lo que estaba pasando. Pero yo sabía mejor que eso. Sabía que los informes y las reuniones solo te mostraban lo que la gente quería que vieras, la versión sanitizada de la realidad, la narrativa cuidadosamente construida que hacía que todo pareciera estar bien cuando tal vez, solo tal vez, realmente no lo estaba. Así que lo hice. Creé una identidad completamente falsa, completa con un historial laboral fabricado, referencias de amigos que aceptaron participar en el plan, todo cuidadosamente construido para hacerme parecer como un simple buscador de empleo desesperado en una economía difícil. Me teñí el cabello de un color diferente, me dejé crecer la barba, comencé a usar gafas que no necesitaba, cambié todo sobre mi apariencia que pude. Incluso alquilé un pequeño apartamento deteriorado al otro lado de la ciudad, lejos de mi casa real, solo para hacer todo más creíble. Y luego solicité un trabajo en mi propia compañía, en la instalación más grande, la que sabía que podía tener la cultura más desafiante, donde el estilo de gestión era de la vieja escuela, donde las cosas se hacían como siempre se habían hecho. Pasé por todo el proceso de entrevista, sentándome frente a representantes de recursos humanos que no tenían idea de que estaban entrevistando a su jefe real, respondiendo preguntas sobre mi ética laboral y mi experiencia con historias completamente fabricadas. Y entonces recibí la llamada. Me habían contratado. Iba a comenzar el siguiente lunes como trabajador general de almacén, lo más bajo en la jerarquía de la compañía, la posición donde hacías lo que te dijeran, sin hacer preguntas, sin que se valoraran tus opiniones. Ese primer día, caminando a través de esas puertas de la fábrica como un empleado más, sintiendo el peso del anonimato,
de no ser nadie especial, fue aterrador y emocionante a la vez. Marqué mi entrada con mi nombre falso en mi identificación, recibí mi equipo de seguridad y fui asignado a un supervisor llamado Marco, un hombre de casi 50 años que había estado con la compañía durante 15 años y quien, rápidamente descubriría, tenía algunas ideas muy específicas sobre cómo debían hacerse las cosas y cómo debía tratarse a las personas. La primera semana fue un periodo de ajuste, y no voy a mentirte, fue increíblemente difícil. El trabajo físico era agotador de maneras que no había anticipado. Siempre me había considerado relativamente en forma, iba al gimnasio regularmente, jugaba tenis los fines de semana, pero esto era diferente. Esto eran de 8 a 10 horas de movimiento constante, levantando, cargando, organizando todo tu cuerpo gritándote al final de cada turno. Mis manos desarrollaron ampollas en los primeros 3 días, ampollas que se reventaban y sangraban, y luego formaban callos que hacían que todo lo que tocaba se sintiera áspero y extraño. Mi espalda dolía de maneras que nunca había experimentado antes, un dolor profundo y persistente que se asentaba en mi columna lumbar y se irradiaba hacia arriba entre mis omóplatos. Cada mañana me despertaba en ese pequeño apartamento, mi cuerpo rígido y resistente al movimiento, y tenía que obligarme a salir de la cama, obligarme a regresar para otro día de lo que estaba aprendiendo rápidamente, que era una realidad muy diferente a la que había conocido. Pero los desafíos físicos, por difíciles que fueran, palidecían en comparación con los aspectos emocionales y psicológicos de lo que estaba experimentando. Porque verás, Marco y varios de los otros supervisores e incluso algunos de los empleados veteranos habían desarrollado una cultura, una forma de interactuar con los trabajadores nuevos, con personas que percibían como inferiores a ellos, que honestamente era impactante. Las burlas comenzaron siendo pequeñas al principio. Pequeños comentarios sobre lo lento que trabajaba, bromas sobre si alguna vez había tenido un trabajo antes, sugerencias de que tal vez debería volver a cualquier vida fácil de la que había venido. Intenté reírme junto con ellos. Intenté ser uno más del grupo. Intenté demostrar que podía aguantar una broma y que estaba dispuesto a trabajar duro y demostrar mi valía. Pero los comentarios no se detuvieron, se intensificaron. Marco en particular parecía tener un interés especial en hacer mi vida difícil. Me asignaba las peores tareas, las que nadie más quería hacer, los trabajos que eran particularmente sucios o físicamente exigentes, o simplemente degradantes. Se quedaba allí mirándome trabajar, con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en su cara, haciendo comentarios a los otros trabajadores sobre lo patéticos que eran mis esfuerzos, sobre cómo probablemente renunciaría en un mes, como la mayoría de los otros empleados nuevos, que no podían soportarlo. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien con autoridad sobre ti usa esa autoridad no para guiar o enseñar o ayudarte a crecer, sino simplemente para sentirse poderoso a tus expensas? Cuéntamelo en los comentarios si has experimentado algo similar, porque quiero que sepas que no estás solo. Un incidente particular se destaca en mi memoria con absoluta claridad. Era mi tercera semana en el trabajo, y me asignaron limpiar una de las áreas de almacenamiento antiguas, un lugar donde se había estado acumulando equipo roto y materiales descartados durante años. El espacio estaba asqueroso, cubierto de polvo y mugre y manchas de aceite, y el olor era absolutamente nauseabundo. Marco me llevó a este desastre de cuarto de almacenamiento y me dijo, con esa misma sonrisa burlona en su cara, que necesitaba tenerlo completamente limpio y organizado para el final de mi turno. 8 horas para hacer lo que realistamente le tomaría 2 o 3 días a una persona sola para lograr. Lo miré la habitación, y supe inmediatamente que esto era imposible, que me estaba preparando para el fracaso, que quería que fallara para poder tener otra razón para burlarse de mí, otra oportunidad para demostrar su poder sobre mí. Pero no dije nada. No podía, porque no estaba allí como el hijo del dueño, no estaba allí como el CEO, estaba allí como un trabajador más que necesitaba este empleo, que no podía permitirse el lujo de responderle a su supervisor, que tenía que tragarse su orgullo y hacer lo que le dijeron. Así que entré a esa habitación y trabajé más duro de lo que había trabajado en toda mi vida. Moví equipos que debían pesar cientos de kilos,
Clasifiqué cajas de piezas y materiales que eran tan viejos que prácticamente se desintegraban en mis manos. Barrí y tallé y organicé hasta que todo mi cuerpo estaba cubierto de sudor y mugre, y mis músculos temblaban de agotamiento. Para el final de mi turno, había logrado un progreso significativo, pero la habitación no estaba terminada. No podía terminarse en el tiempo que me habían dado, y Marco lo sabía. Cuando vino a revisar mi trabajo al final del día, caminó por el área de almacenamiento con esta mirada exagerada de decepción en su cara, sacudiendo la cabeza, haciendo estos suspiros teatrales. Y luego se volvió hacia mí y dijo, lo suficientemente alto para que varios otros trabajadores que estaban cerca pudieran escuchar, que esto era exactamente lo que esperaba de alguien como yo, alguien que obviamente no tenía lo que se necesitaba para trabajar en un empleo real, alguien que probablemente estaba acostumbrado a que todo se le diera en la vida y que no podía manejar el trabajo duro real. Los otros trabajadores se rieron. Realmente se rieron de sus comentarios, de mi humillación, de verme parado allí cubierto de suciedad y agotamiento, habiendo dado todo lo que tenía, y aún así siendo tratado como si no fuera suficiente. Y sentí algo dentro de mí quebrarse, solo un poco, una pequeña fractura en la armadura que había construido alrededor de mis emociones, una pequeña abertura a través de la cual la duda y la ira y la vergüenza comenzaron a filtrarse. La humillación continuó día tras día, semana tras semana, y comenzó a tomar formas que no había anticipado. Ya no era solo Marco, era una cultura que claramente se había permitido desarrollar con el tiempo, una cultura donde ciertas personas eran designadas como objetivos, como receptores aceptables de burlas y falta de respeto, y de alguna manera me había convertido en una de esas personas. Durante los descansos para el almuerzo, me sentaba con los otros trabajadores en la sala de descanso, tratando de ser amigable, tratando de conectar con la gente y entender sus perspectivas y sus experiencias. Y escuchaba mientras hablaban, mientras se quejaban de la gerencia, de decisiones que se tomaban sin consultarlos, de políticas que parecían arbitrarias e injustas, del sentimiento de que nadie en la oficina corporativa se preocupaba por ellos como seres humanos, que solo eran números en una hoja de cálculo, solo engranajes en una máquina que podía ser fácilmente reemplazada. Y la ironía dolorosa no se me escapaba, porque estaba sentado allí mismo, la persona que era en última instancia responsable de todo, de lo que se estaban quejando, y no podía decir ni una palabra. No podía defender las decisiones que había tomado, o las políticas que había implementado o explicar el razonamiento detrás de cambios que habían sido difíciles pero necesarios. Todo lo que podía hacer era escuchar y absorber y sentir el peso de su frustración y su sensación de ser infravalorados y pasados por alto. Pero incluso en esas conversaciones durante el almuerzo, las burlas encontraban su camino. Alguien hacía un chiste sobre lo callado que era, cómo nunca realmente contribuía a las conversaciones, cómo parecía que pensaba que era mejor que todos los demás, a pesar de ser la persona más nueva y menos experimentada allí. Y todos se reían, y yo forzaba una sonrisa, y por dentro sentía esta creciente sensación de aislamiento, de estar fundamentalmente solo en una habitación llena de gente, de estar rodeado de colegas que me veían como nada más que una fuente de entretenimiento, una persona cuyos sentimientos y dignidad realmente no importaban. Había este trabajador, un tipo llamado Diego que había estado con la compañía durante unos 7 años, que parecía disfrutar especialmente hacerme su blanco. Era una de esas personas que probablemente había sido intimidada en algún momento y había decidido que la mejor manera de evitar ser una víctima era convertirse en un perpetrador, encontrar a alguien más bajo en la jerarquía social y asegurarse de que todos supieran que al menos él no estaba en el fondo. Diego se esforzaba por hacer mi vida difícil, escondía herramientas que necesitaba para mi trabajo, obligándome a perder tiempo buscándolas o pidiéndolas prestadas a otros. Me daba información incorrecta sobre tareas que se suponía que debía completar, preparándome para cometer errores que luego podía señalar y burlarse. Hacía comentarios sobre mi apariencia, sobre la forma en que hablaba, sobre todo, desde mi ropa hasta mis gestos, y lo hacía de esta manera casual y bromista que hacía difícil señalarlo sin parecer demasiado sensible o incapaz de aguantar una broma.
Y los supervisores, incluyendo a Marco, participaban en este comportamiento o simplemente hacían la vista gorda, creando un ambiente donde este tipo de trato era normalizado, donde simplemente se aceptaba como parte de la cultura, como la forma en que se hacían las cosas. Recuerdo un incidente particularmente doloroso que ocurrió durante mi segundo mes en las instalaciones. Estábamos en una gran reunión de equipo, una de esas reuniones mensuales donde la gerencia compartía actualizaciones sobre números de producción y registros de seguridad y próximos proyectos. Estaba sentado en la parte trasera de la habitación, tratando de ser lo más invisible posible, solo otra cara en la multitud. El gerente de la planta, un hombre llamado Roberto que reportaba directamente al director regional y a quien yo había contratado personalmente hace unos 2 años, estaba dirigiendo la reunión, y en un momento, estaba hablando sobre la importancia del control de calidad y la atención al detalle, y decidió usar un ejemplo para ilustrar su punto. Me llamó por mi nombre falso, y me pidió que me pusiera de pie. Mi corazón comenzó a latir inmediatamente, esta sensación de pavor lavándome porque sabía, simplemente sabía, que esto no iba a ser bueno. Roberto procedió a contarle a toda la habitación, aproximadamente 75 personas, sobre un error que había cometido la semana anterior, un error relativamente menor en cómo había organizado un inventario que había requerido unos 15 minutos para corregir. Pero la forma en que contó la historia, pensarías que había destruido miles de dólares en productos yo solo, y había detenido la producción por completo. Exageró cada detalle. Lo hizo sonar como este fracaso catastrófico que demostraba exactamente por qué la atención al detalle era tan importante. Y lo hizo todo mientras yo estaba parado allí, sintiendo los ojos de cada persona en esa habitación sobre mí, sintiendo el peso de su juicio y su diversión a mis expensas. Cuando finalmente terminó y me dijo que podía sentarme, la habitación estaba llena de esta mezcla incómoda de silencio y risas reprimidas, personas mirándose entre sí con estas miradas conocedoras, este entendimiento compartido de que acababa de ser públicamente humillado para el entretenimiento y la educación de todos los demás. Y me volví a sentar, mi cara ardiendo de vergüenza, mis manos temblando ligeramente, y pensé en toda la capacitación de liderazgo que había recibido, todos los libros que había leído sobre gestión y cultura organizacional, y tratar a los empleados con dignidad y respeto. Y me di cuenta de que había esta brecha masiva entre la teoría y la práctica, entre lo que decíamos que valorábamos como compañía, y lo que realmente estaba sucediendo en el terreno todos los días. Las semanas continuaron pasando, y me encontré cambiando de maneras que no había esperado. Me volví más callado, más retraído, más vacilante en involucrarme con otros, o en ofrecer mis opiniones, o en hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención sobre mí. Comencé a entender, a un nivel profundamente personal, lo que se sentía estar en una posición donde no tenías poder, ni voz, ni capacidad de defenderte sin arriesgar todo. Entendí lo que significaba necesitar un trabajo tan desesperadamente que tolerarías casi cualquier cosa para conservarlo, tragarte tu orgullo y tu dignidad, porque la alternativa era el desempleo y la inestabilidad financiera y el miedo de no poder proveer para ti mismo o tu familia. Y comencé a ver mi propia compañía, este negocio que mi padre había construido con tanto amor y dedicación, a través de ojos completamente diferentes. Vi las formas en que nuestras políticas, por bien intencionadas que pudieran haber sido, creaban consecuencias no deseadas para las personas que realmente hacían el trabajo. Vi cómo la distancia entre el liderazgo corporativo y los empleados de primera línea creaba este ambiente donde las personas se sentían desconectadas e infravaloradas. Vi cómo ciertos gerentes y supervisores, con una pequeña cantidad de autoridad sobre otros, podían abusar de esa autoridad de maneras que creaban ambientes de trabajo tóxicos y alejaban a buenas personas. Pero también vi momentos de increíble amabilidad y solidaridad entre los trabajadores. Vi personas que compartían su almuerzo con un colega que había olvidado el suyo, que se quedaban hasta tarde para ayudar a alguien a terminar una tarea difícil, que ofrecían aliento y apoyo a nuevos empleados que estaban luchando por adaptarse. Vi la resiliencia y la fuerza de personas que se presentaban todos los días,
y hacían un trabajo difícil por un salario modesto, porque se enorgullecían de lo que hacían, porque valoraban las relaciones que habían construido con sus colegas, porque creían en los productos que estábamos fabricando y en el servicio que estábamos brindando a nuestros clientes. Había esta mujer, María, que trabajaba en el departamento de empaque, que se convirtió en algo así como un salvavidas para mí durante esos meses difíciles. Probablemente tenía unos 50 años. Había estado con la compañía durante más de 20 años, y tenía esta dignidad silenciosa sobre ella, este sentido de gracia y fortaleza que encontré increíblemente inspirador. María me revisaba regularmente, preguntando cómo estaba, ofreciendo consejos sobre cómo manejar supervisores difíciles, compartiendo historias de sus propias experiencias que me ayudaban a entender que no estaba solo en lo que estaba pasando. Nunca supo quién era yo realmente, por supuesto, pero su amabilidad era genuina, ofrecida libremente sin ninguna expectativa de reconocimiento o recompensa, y me recordaba que incluso en medio de una cultura tóxica, había gente buena, gente decente, que intentaba hacer las cosas mejor a través de sus pequeños actos de compasión y solidaridad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que restauró tu fe en la humanidad en un momento en que más lo necesitabas? Esas personas son preciosas, y María fue una de ellas para mí. Te lo juro de verdad. A medida que mi tiempo encubierto continuaba, comencé a documentar cuidadosamente todo lo que estaba experimentando. Mantenía notas detalladas en un diario que escondía en mi apartamento, registrando incidentes de acoso, de violaciones de seguridad, de prácticas de gestión que parecían cuestionables en el mejor de los casos y potencialmente ilegales en el peor. Noté patrones en cómo diferentes supervisores trataban a diferentes empleados, cómo ciertas personas parecían ser favorecidas, mientras que otras eran consistentemente atacadas. Presté atención a las jerarquías informales que existían entre los trabajadores, las reglas no escritas y las dinámicas sociales que gobernaban las interacciones diarias. Y cuanto más documentaba, más entendía cuán rotas se habían vuelto ciertos aspectos de nuestra cultura empresarial, cuán lejos nos habíamos desviado de los valores que mi padre había tratado de inculcar, cuánto trabajo se necesitaría hacer para abordar estos problemas sistémicos. Pero también sabía que no podía permanecer encubierto para siempre, que eventualmente necesitaría revelar la verdad y comenzar el proceso de hacer cambios. La pregunta era cuándo y cómo hacerlo, cómo maximizar el impacto de la revelación mientras minimizaba el potencial de que las personas se sintieran traicionadas o manipuladas. Luchaba con esta pregunta constantemente, despierto por las noches en ese pequeño apartamento, pensando en todas las personas que había llegado a conocer, todas las conversaciones de las que había sido parte, toda la confianza que me habían depositado bajo pretextos falsos. Pensaba particularmente en María, en la amistad genuina que me había ofrecido, y me preocupaba por cómo reaccionaría cuando supiera la verdad. ¿Se sentiría usada? ¿Sentiría que toda nuestra relación había sido una mentira? ¿Podría alguna vez perdonarme por el engaño? Estos pensamientos me atormentaban, pero también sabía que la información que estaba reuniendo, los conocimientos que estaba desarrollando, eran demasiado importantes para abandonar, que en última instancia me permitirían hacer cambios que podrían beneficiar a cientos de empleados, incluso si el proceso de llegar allí era moralmente complicado. Y entonces llegó el día que cambió todo, el día en que toda mi cuidadosa planificación y paciente resistencia alcanzaron su conclusión inevitable. Era un viernes por la tarde, cerca del final de mi cuarto mes encubierto, y habría una reunión especial con todos. La compañía había estado trabajando en un contrato importante con un nuevo cliente, algo que podría expandir potencialmente nuestro negocio significativamente y crear nuevas oportunidades para todos. El director regional vendría a nuestras instalaciones para hacer un anuncio sobre si habíamos asegurado el contrato, y todos estaban obligados a asistir. La reunión estaba programada para las 3 de la tarde, y a medida que se acercaba la hora, podía sentir la energía en las instalaciones cambiando, personas especulando sobre cuál sería el anuncio, esperando buenas noticias que podrían significar bonificaciones, o expansión de horas, o mayor seguridad laboral. Todos nos reunimos en el área principal de ensamblaje, un gran espacio abierto donde típicamente teníamos reuniones de toda la compañía.
Debía haber cerca de 200 personas allí, trabajadores de cada departamento, supervisores, gerentes, personal administrativo, todos apretados juntos en este mar de humanidad, todos enfocados en la pequeña plataforma al frente donde el director regional haría su anuncio. Me posicioné en medio de la multitud, solo otra cara entre muchas, pero mi corazón estaba latiendo con fuerza porque sabía lo que estaba a punto de suceder. Sabía que este iba a ser el momento de la verdad, el momento en que todo por lo que había estado trabajando finalmente llegaría a su culminación. El director regional subió al escenario, un hombre llamado Tomás a quien había conocido profesionalmente durante años, pero que no tenía idea de que había estado trabajando encubierto en una de sus instalaciones. Comenzó su presentación con las buenas noticias. Efectivamente habíamos asegurado el contrato, y la habitación estalló en aplausos y vítores, personas genuinamente emocionadas por lo que esto significaba para la compañía y para sus propios futuros. Tomás habló sobre los detalles del contrato, sobre lo que significaría en términos de horarios de producción y contratación potencial, y todos escuchaban atentamente, absorbiendo cada palabra. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Anunció que como parte de la expansión, la compañía estaría implementando alguna reestructuración, y específicamente mencionó que habría un nuevo énfasis en el desarrollo de liderazgo y responsabilidad a nivel de supervisión. Usó palabras como eficiencia y racionalización y avance basado en el desempeño, y observé cómo el estado de ánimo en la habitación cambiaba, cómo las personas comenzaban a darse cuenta de que estas buenas noticias podrían venir con algunos cambios difíciles, que no todo iba a permanecer igual. Y fue entonces cuando Marco, parado a solo unos pies de mí en la multitud, decidió hacer un comentario. Se inclinó hacia Diego y varios otros trabajadores que estaban cerca, y en una voz que era lo suficientemente alta para que yo y varios otros pudiéramos escuchar, dijo algo que encapsulaba todo lo que estaba mal con la cultura que habíamos permitido desarrollar. Dijo, y cito textualmente, «Bueno, al menos con esta expansión finalmente pueden deshacerse de algo del peso muerto por aquí». Y luego me miró directamente, esa sonrisa burlona en su cara, esa absoluta certeza de que podía decir lo que quisiera sin consecuencias, porque era un supervisor y yo no era nadie. Varias personas cercanas escucharon el comentario y se rieron, esa misma risa incómoda con la que me había familiarizado tanto durante los últimos 4 meses, la risa de personas que estaban aliviadas de no ser el objetivo, que estaban agradecidas de que alguien más estuviera siendo señalado para burla. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Toda la paciencia que había mantenido, todo el autocontrol que había ejercido, todas las veces que había tragado mi orgullo y permanecido en silencio, todo llegó a un punto de quiebre, porque esto ya no se trataba solo de mí, esto se trataba de cada persona que alguna vez había sido tratada de esta manera, de cada empleado que había sido hecho sentir sin valor o prescindible o menos que humano por alguien en una posición de autoridad. Esto se trataba del legado de mi padre y de lo que se suponía que esta compañía representaba. Esto se trataba de asegurar que nadie más tuviera que soportar lo que yo había soportado, que nadie más tuviera que elegir entre su dignidad y su sustento. Dios mío, en serio, el momento había llegado. El director regional había terminado su presentación y estaba recibiendo preguntas de la multitud, y vi mi oportunidad. Levanté mi mano, y Tomás, sin reconocerme en mi disfraz, me dio la palabra. Le agradecí por la actualización sobre el contrato, y luego dije, con una voz que era sorprendentemente firme dado cómo mi corazón estaba acelerado, que tenía una pregunta sobre el desarrollo del liderazgo y la responsabilidad que había mencionado. Pregunté si esa responsabilidad se extendería a supervisores que creaban ambientes de trabajo hostiles, que burlaban y menospreciaban a sus subordinados, que abusaban de su autoridad para diversión personal. La habitación quedó en silencio, y pude sentir cada ojo volviéndose hacia mí, este trabajador insignificante que acababa de hacer una pregunta muy directa e incómoda. Tomás pareció un poco desconcertado, pero para su crédito, dijo que sí, absolutamente. La responsabilidad significaba que todos en posiciones de liderazgo serían mantenidos a altos estándares de profesionalismo y respeto, y fue entonces cuando lo hice.
Fue entonces cuando solté la bomba que cambiaría todo. Di un paso adelante ligeramente, fuera de la multitud, y dije, me alegra escuchar eso, Tomás, porque he pasado los últimos 4 meses trabajando encubierto en estas instalaciones, experimentando de primera mano el tipo de trato que algunos supervisores piensan que es aceptable, y tengo documentación extensa de comportamientos que violan cada política que tenemos sobre respeto y dignidad en el lugar de trabajo. El silencio en esa habitación fue absoluto. El tipo de silencio que se siente como una presencia física, pesado y sofocante. Las personas me miraban con confusión, tratando de procesar lo que acababa de decir, tratando de entender qué estaba pasando. Y entonces me quité las gafas, y saqué los lentes de contacto que habían estado cambiando el color de mis ojos, y dije, mi nombre en realidad es Jacobo Morales, y mi padre fue Ricardo Morales, quien fundó esta compañía, y ahora soy el CEO y propietario de Manufacturas Morales. Observé cómo el reconocimiento apareció en las caras a lo largo de la multitud, cómo las personas comenzaron a darse cuenta de quién era yo, cómo las implicaciones de lo que acababa de revelar comenzaban a hundirse. Vi la cara de Marco volverse completamente blanca, la sonrisa burlona desapareciendo, reemplazada por una expresión de absoluto horror. Vi a Diego dar un paso hacia atrás, como si la distancia pudiera de alguna manera protegerlo de lo que venía. Vi a Roberto, el gerente de la planta, cerrar los ojos brevemente como si sintiera dolor, entendiendo inmediatamente qué tan malo iba a ser esto. Y vi a María, la dulce María que había sido tan amable conmigo, mirándome con esta mezcla de shock y dolor y confusión, y en ese momento casi me arrepentí de todo, casi deseé poder retirarlo todo, porque la mirada en su cara era desgarradora. Pero no podía detenerme ahora. Había comenzado esto y necesitaba llevarlo hasta el final. Continué hablando, mi voz resonando a través del área de ensamblaje silenciosa, y les dije por qué había hecho esto, por qué había pasado 4 meses trabajando junto a ellos de incógnito. Les hablé sobre heredar la compañía y sentir la responsabilidad de entender verdaderamente cada aspecto del negocio, de ver las cosas desde la perspectiva de las personas que hacían que todo funcionara. Les hablé sobre los informes y las reuniones que solo mostraban parte de la imagen, y sobre mi creencia de que no podías liderar verdaderamente a las personas, a menos que entendieras su realidad, sus desafíos, sus experiencias diarias. Imagínate, ¿sabes?, lo que es vivir eso. Y luego comencé a hablar sobre lo que había presenciado durante mi tiempo encubierto. No mencioné nombres al principio. Hablé en términos generales sobre la cultura de falta de respeto y burla que se había permitido florecer, sobre supervisores que abusaban de su autoridad, sobre la brecha entre nuestros valores declarados y nuestras prácticas reales. Hablé sobre las personas increíbles que había conocido, trabajadores como María que encarnaban lo mejor de lo que nuestra compañía podía ser, que se presentaban todos los días con dedicación y orgullo y amabilidad, a pesar de trabajar en un ambiente que no siempre los apreciaba o respetaba. Hablé sobre el desperdicio que había visto, no solo de materiales o recursos, sino de potencial humano, de personas talentosas cuyas ideas y percepciones eran ignoradas debido a su posición en la jerarquía, de innovación que era sofocada porque habíamos creado una cultura donde hablar o sugerir mejoras podía convertirte en un objetivo. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras hablaba, observaba a la multitud, viendo diferentes reacciones en diferentes caras. Algunas personas se veían enojadas, sintiendo quizás que habían sido engañadas, que les había mentido y traicionado su confianza. Algunas personas se veían asustadas, particularmente aquellas que habían participado en las burlas y el acoso, entendiendo que habría consecuencias para su comportamiento. Algunas personas se veían esperanzadas, como si tal vez, solo tal vez, las cosas realmente fueran a cambiar. Y algunas personas, como María, solo se veían tristes, procesando la pérdida de lo que pensaban que era una amistad genuina, preguntándose si alguna de nuestras interacciones había sido real, o si todo había sido solo una actuación elaborada de mi parte. Tomás, el director regional, había estado parado en la plataforma todo este tiempo, claramente inseguro de cómo manejar esta situación sin precedentes. Cuando terminé de hablar,
Se aclaró la garganta y dijo que pensaba que sería mejor si movíamos esta conversación a un entorno más privado, que probablemente deberíamos discutir estos asuntos en detalle con las personas apropiadas en lugar de frente a toda la fuerza laboral. Pero sacudí la cabeza, porque ese era exactamente el problema. Todo se había manejado en entornos privados, detrás de puertas cerradas, en reuniones donde las personas más afectadas no tenían voz ni presencia. Dije que no. Íbamos a abordar esto aquí mismo, ahora mismo, con todos presentes, porque estos problemas afectaban a todos, y todos merecían escuchar cómo los íbamos a manejar. Pedí a Marco que diera un paso adelante, y pudiste verlo vacilar, mirando alrededor como si buscara una ruta de escape, pero no había a dónde ir. 200 pares de ojos estaban mirando, esperando ver qué pasaría. Lentamente se abrió paso a través de la multitud, hasta que estuvo parado frente a la plataforma, su cara pálida, sus manos temblando ligeramente. Y lo miré, este hombre que había hecho mi vida miserable durante 4 meses, que se había burlado de mí y menospreciado y se había esforzado por hacerme sentir sin valor, y sentí esta mezcla complicada de ira y lástima, porque me di cuenta de que probablemente estaba haciendo a otros lo que le habían hecho a él, que probablemente había aprendido este comportamiento de supervisores y gerentes anteriores que lo habían tratado de la misma manera, que estaba perpetuando un ciclo de falta de respeto que había existido de alguna forma durante años. Le pregunté frente a todos si recordaba el incidente del cuarto de almacenamiento, si recordaba asignarme una tarea imposible y luego humillarme públicamente cuando no pude completarla en el tiempo asignado. Asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Le pregunté si recordaba los comentarios diarios, las burlas constantes, los intentos deliberados de hacerme sentir como si no perteneciera. Asintió nuevamente, su voz apenas un susurro cuando dijo que sí. Recordaba. Y luego le pregunté por qué había sentido que era necesario o apropiado tratar a otro ser humano de esa manera, usar su posición de autoridad para hacer la vida de alguien más difícil en lugar de más fácil. Estuvo en silencio por un largo momento, y cuando finalmente habló su voz estaba temblando. Dijo que no sabía, que simplemente era como se hacían las cosas, que él había sido tratado de la misma manera cuando comenzó, y supuso que pensó que era normal, que era solo parte de la cultura, parte de endurecer a las personas y ver si podían manejar el trabajo. Y en ese momento, vi tan claramente cómo las culturas tóxicas se perpetúan a sí mismas, cómo los comportamientos que deberían ser, obviamente incorrectos, se normalizan, cómo las personas pueden participar en la crueldad sin siquiera entender completamente que eso es lo que están haciendo, porque es simplemente la forma en que siempre se han hecho las cosas. Le dije a Marco, y a todos los que escuchaban que esto terminaba ahora, que íbamos a crear una nueva cultura, una basada en el respeto y la dignidad y la comprensión de que cada persona en esta compañía, independientemente de su posición o título, merecía ser tratada como un ser humano con valor inherente. Les dije que habría consecuencias para el comportamiento que había presenciado, que los supervisores que habían abusado de su autoridad enfrentarían acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación, pero que también estaba comprometido a proporcionar capacitación y apoyo para ayudar a las personas a aprender mejores formas de liderar y gestionar. Me volví hacia Roberto, el gerente de la planta, y le pregunté directamente si había estado al tanto de la cultura que existía en sus instalaciones, si sabía sobre supervisores como Marco que trataban a los empleados con falta de respeto. Se veía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro, y después de un momento admitió que sí. Había escuchado quejas a lo largo de los años, que había presenciado algunos comportamientos que probablemente cruzaban límites, pero que a menudo los había descartado como conflictos de personalidad o malentendidos, que no había querido causar problemas o crear conflictos cuando los números de producción eran buenos. Y me di cuenta de que esto también era parte del problema, esta tendencia a priorizar métricas y números sobre las personas, a pasar por alto comportamientos tóxicos siempre que el trabajo se estuviera haciendo, a valorar la productividad a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo y el bienestar de los empleados. Le dije a Roberto que estaría en estado de prueba,
que necesitaría demostrar un compromiso de cambiar la cultura en sus instalaciones, o sería reemplazado con alguien que pudiera, y observé cómo esa realidad se hundía, cómo entendía que su trabajo estaba en juego, que esto era serio. Miré a la multitud, a todas estas caras mirándome fijamente, y sabía que necesitaba abordar el elefante en la habitación, que era el engaño en el que había participado, el hecho de que les había mentido a todos sobre quién era durante 4 meses. Reconocí esto directamente, no traté de minimizarlo o justificarlo. Dije que entendía que algunas personas podrían sentirse traicionadas o manipuladas, que había violado la confianza de personas que habían sido amables conmigo y me habían hecho amistad bajo pretensiones falsas. Dije que luchaba con la ética de lo que había hecho, que me mantenía despierto por las noches, pero que también creía que la información que obtuve y los cambios que ahora podría hacer justificaban el enfoque que había tomado. Miré específicamente a María cuando dije esto, tratando de transmitir sin palabras cuánto había significado su amistad para mí, cuán genuino había sido mi agradecimiento por su amabilidad, incluso cuando las circunstancias bajo las cuales se ofrecía estaban construidas sobre una mentira. Ay, no puedo explicarte el dolor que sentí, y luego comencé a delinear los cambios específicos que implementaríamos inmediatamente. Primero, habría una revisión completa de todo el personal de supervisión y gerencial, con aportaciones de los empleados que supervisaban, y cualquier persona encontrada que hubiera participado en acoso o abuso de autoridad enfrentaría las consecuencias apropiadas. Segundo, estaríamos implementando programas de capacitación integrales sobre cultura laboral respetuosa, liderazgo efectivo y resolución de conflictos para todos en posiciones de supervisión. Tercero, estaríamos creando nuevos canales para que los empleados informaran preocupaciones y quejas, con protecciones contra represalias y un compromiso de investigar y abordar realmente los problemas que se plantearan. Cuarto, estaríamos reexaminando nuestras políticas y procedimientos para identificar lugares donde habíamos creado barreras o cargas innecesarias para los trabajadores de primera línea, donde habíamos priorizado la eficiencia burocrática sobre la dignidad humana. Y quinto, estaría implementando un programa donde los líderes senior, incluido yo mismo, pasarían regularmente tiempo trabajando en diferentes áreas de la compañía, no encubiertos esta vez, sino abierta y transparentemente, como una forma de mantener la conexión con las realidades de diferentes trabajos y roles. ¿Has presenciado alguna vez un momento donde todo cambió en un instante, donde el viejo orden fue barrido y algo nuevo tuvo la oportunidad de emerger? Cuéntame en los comentarios si has experimentado o presenciado una transformación como esta. De verdad quiero saberlo. La reunión eventualmente terminó. Las personas se dispersaron lentamente, conversaciones brotando por todas partes, mientras los empleados procesaban lo que acababa de suceder, lo que significaba para ellos y para la compañía. Algunas personas se acercaron a mí, queriendo estrechar mi mano, agradeciéndome por preocuparme lo suficiente como para realmente experimentar lo que ellos experimentaban, expresando esperanza de que las cosas realmente pudieran cambiar. Otros mantuvieron su distancia, aún procesando, aún inseguros sobre lo que todo esto significaba. A Marco y varios otros supervisores se les pidió que permanecieran, y pasé las siguientes 2 horas en conversaciones detalladas con ellos, con representantes de recursos humanos, con Tomás, comenzando el difícil proceso de responsabilidad y cambio. En los días y semanas que siguieron, hubo agitación en toda la compañía. 3 supervisores, incluido Marco, fueron despedidos después de investigaciones exhaustivas que confirmaron patrones de acoso y abuso de autoridad que violaban la política de la compañía. Diego, el trabajador que me había atacado tan consistentemente, recibió una advertencia formal y fue puesto en estado de prueba. Roberto, el gerente de la planta, pasó por un programa intensivo de desarrollo de liderazgo y finalmente decidió por su cuenta renunciar, reconociendo que no tenía las habilidades o el temperamento para liderar el tipo de cultura que estábamos tratando de crear. Varios empleados se presentaron con sus propias historias de maltrato, cosas que nunca habían reportado antes, porque no pensaban que nadie escucharía o se preocuparía, y trabajamos a través de cada caso cuidadosamente, tomando medidas cuando estaba justificado.
Pero también hubo hermosos momentos de sanación y crecimiento. Realizamos discusiones facilitadas donde los empleados podían expresar sus preocupaciones y frustraciones, donde podíamos comenzar a reconstruir la confianza y crear entendimiento compartido. Implementamos los cambios que había prometido, y lo hicimos con aportaciones de trabajadores de todos los niveles, tratándolos como socios en la transformación, en lugar de receptores pasivos de nuevas políticas. Celebramos a personas como María, reconociéndolas formalmente por la influencia positiva que tenían en la cultura del lugar de trabajo y dejando claro que su enfoque, su amabilidad y profesionalismo era lo que valorábamos y queríamos fomentar. Y lentamente, gradualmente, podía sentir la cultura comenzando a cambiar. No fue instantáneo. El cambio de cultura nunca lo es. Pero había señales, pequeñas victorias que me daban esperanza. Escuché sobre supervisores que se estaban tomando el tiempo para enseñar a nuevos empleados en lugar de novatearlos. Vi a trabajadores que previamente habían sido objetivos de burla siendo tratados con respeto, sus ideas siendo escuchadas e implementadas. Recibí correos electrónicos de empleados agradeciéndome por hacer cambios que mejoraron su experiencia laboral diaria, que los hicieron sentirse valorados y escuchados. María y yo eventualmente tuvimos una conversación larga y honesta sobre todo lo que había sucedido. Me dijo que se había sentido herida y traicionada cuando supo la verdad, que le había tomado tiempo procesar y entender mis motivaciones. Pero también dijo que había visto los cambios que resultaron de mi experiencia encubierta, que había presenciado mejoras en cómo se trataba a las personas y que podía apreciar, incluso si no estaba completamente de acuerdo con mis métodos, lo que había estado tratando de lograr. Reconstruimos nuestra amistad sobre una base de honestidad esta vez, y se convirtió en una de mis asesoras más confiables, alguien en quien podía confiar para decirme la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo en el piso de la fábrica, alguien cuya perspectiva valoraba inmensamente. Te juro que esta mujer fue un ángel en mi camino. Mirando hacia atrás ahora, 6 meses después de esa revelación dramática, puedo ver cómo esa experiencia me cambió fundamentalmente como líder y como persona. Aprendí que no puedes entender verdaderamente la experiencia de alguien sin caminar en sus zapatos, que los informes y las métricas y los relatos de segunda mano, por valiosos que sean, nunca pueden reemplazar la experiencia directa. Aprendí que las culturas tóxicas no suceden por accidente. Se desarrollan con el tiempo cuando el mal comportamiento es tolerado o ignorado, cuando las personas en posiciones de autoridad olvidan que su trabajo principal es servir y apoyar a las personas que lideran, no usarlas como escalones para su propio ego o avance. Aprendí que el cambio es posible, que incluso los patrones profundamente arraigados pueden ser interrumpidos y transformados, pero que requiere coraje, compromiso y una voluntad de abordar verdades incómodas. Aprendí sobre la increíble resiliencia y fuerza de las personas que se presentan todos los días para hacer un trabajo difícil, que mantienen su dignidad y su amabilidad, incluso en ambientes que no siempre los aprecian o respetan. Y aprendí que el liderazgo no se trata de autoridad o títulos u oficinas en la esquina. Se trata de comprensión, empatía y el compromiso de crear condiciones donde cada persona pueda hacer su mejor trabajo y ser tratada con el respeto que merece. La compañía que mi padre construyó sigue siendo un trabajo en progreso. No hemos resuelto todos los problemas. No hemos eliminado todas las dinámicas tóxicas. No hemos logrado la cultura laboral perfecta. Pero somos mejores de lo que éramos. Nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y estamos comprometidos con la mejora continua, con escuchar a nuestros empleados, con tratar a las personas como el activo más valioso que tenemos, porque eso es lo que son. Mi padre solía decir que una compañía es tan buena como las personas que la hacen funcionar, y que si cuidas a tu gente, ellos cuidarán del negocio. Creo que tenía razón, y creo que mis 4 meses encubiertos, por difícil y complicada que fue esa experiencia, me ayudaron a entender lo que cuidar de las personas realmente significa. Significa verlos, realmente verlos, no como trabajadores o empleados o recursos humanos, sino como seres humanos complejos y valiosos que merecen dignidad y respeto.
Significa crear ambientes donde las personas puedan traer todo su ser al trabajo, donde no tengan que elegir entre su dignidad y su sustento. Significa hacer que todos, especialmente aquellos en posiciones de autoridad, sean responsables de los más altos estándares de conducta profesional, y significa estar dispuesto a hacer cosas difíciles, tomar decisiones difíciles, tener conversaciones incómodas, porque crear un cambio positivo nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Entonces quiero preguntarte, ¿alguna vez has experimentado acoso o intimidación en el lugar de trabajo? ¿Alguna vez has presenciado a alguien en autoridad abusando de su poder? ¿Alguna vez has sentido que tenías que tolerar un trato inaceptable porque necesitabas tu trabajo? Comenta abajo y comparte tu historia, porque quiero que sepas que no estás solo, que estas experiencias son demasiado comunes, pero que no tienen que ser aceptadas como normales o inevitables. Entender este contenido, entender cómo se desarrollan las culturas laborales tóxicas y cómo pueden cambiarse, es importante no solo para líderes y gerentes, sino para cada persona que trabaja en cualquier lugar, porque todos tenemos un papel que desempeñar en la creación de ambientes de trabajo respetuosos y dignos. Si esta historia tocó tu corazón, si resonó con tus propias experiencias o abrió tus ojos a dinámicas que no habías entendido completamente antes, por favor deja un like en este video. Suscríbete a Yo lo viví para más historias reales, sobre experiencias reales que importan. Historias que nos desafían a pensar diferente y a ser mejores. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Alguien que pueda estar luchando en un ambiente de trabajo tóxico. Alguien que esté en una posición para hacer cambios positivos en su organización. Juntos, podemos crear lugares de trabajo donde todos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Gracias por escuchar mi verdad, por estar aquí conmigo en este viaje. Recuerda que cada experiencia nos enseña algo, cada dolor nos transforma, y cada historia merece ser contada. No estás solo en tus luchas, y siempre hay esperanza para el cambio. Cuídate mucho, valórate a ti mismo, y nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que realmente eres. Un ser humano extraordinario con un valor incalculable. Esto es Yo lo viví. Y nos vemos en la próxima historia que cambiará tu forma de ver el mundo.